Buenas tardes a todos. Este es el programa número 520 de la Agencia de Noticias Caliyuga. Y hoy es 26 de mayo del 2026. Me encuentro acá con el amigo Garazalde. Y bueno, queremos hacer previamente, ante todo, un anuncio importante, que este es el último programa que vamos a emitir con este formato. Vamos a aclarar las cosas. No es que nosotros nos hemos jubilado, nos retiramos o nos vamos a cuarteles de invierno, sino que vamos a modificar el formato. Por lo tanto, vamos a hacer una pausa que no sabemos exactamente de cuánto tiempo va a ser, pero no va a ser muy larga. Ustedes van a tener noticias nuestras, por supuesto, y desde ya que van a saber de nosotros y de nuestras novedades. Nos queremos adaptar a la tecnología actual, a los tiempos actuales, no porque seamos un adoradores de la tecnología. Es más, yo diría que podríamos perfectamente prescindir de estos procedimientos tecnológicos. Podríamos volver a las comunicaciones de persona a persona, como existían antes. Nosotros somos tradicionales en todos los sentidos, en el buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que nos tenemos que adaptar a las metodologías o a las tecnologías que existen actualmente. Así como nosotros preferiríamos el trueque antes que el dinero, pero estamos obligados a usar el dinero porque vivimos en una sociedad en donde el trueque ha desaparecido y existe el dinero. También nos podíamos comunicar por señales de humo, como existía antiguamente. Sí. Yo creo que eran más directas, o con palomas mensajeras. Era mucho más directo, y escribir una carta a mano era mucho mejor que mandar un mail, por ejemplo. Uno ya no recibe más cartas como había antes, esas cartas manuscritas que ya no existen más. Bueno, tenemos que adaptarnos a los tiempos. Esto es lo que el maestro Ébola calificaba como cabalgar el tigre. Y que yo insisto, la gran diferencia que tenemos con los pseudo-ebolianos, que ellos consideran que cabalgar el tigre es de alguna manera utilizar o sobrellevar la modernidad, pero íntimamente no ser moderno. Y nosotros usamos al revés. Consideramos que se utilizan las metodologías de la modernidad, pero para destruir a la modernidad, no para adaptarnos a ella. Y bueno, en realidad el tema nuestro es siempre la lucha de la tradición contra el mundo moderno. Comenzamos en el 2016, hace 10 años empezamos, con el amigo Matías, primero, después Mahdi al-Afghani, el combatiente talibán, y después pasaron muchas personas por acá. Pasó este muchacho Víctor, en fin, y hasta que llegaste vos finalmente. Así que son unos cuantos, hubo varios que pasaron por acá. Así que, bueno, es algo que de alguna manera emociona un poco, ¿no? Después de 10 años ponerle, pero insisto, no es para retirarnos. Y decíamos, resumiendo un poco, que esta es una guerra entre la modernidad y la tradición, que significa entre dos tipos de hombres distintos. Como decía siempre, para nosotros el gran modelo es San Agustín, cuando hablaba de dos tipos de ciudadanos que convivían en la tierra, que no era una diferencia racial, sino simplemente la diferencia estaba en dónde habían depositado el eje existencial, si en esta vida o en la vida futura. Si eran ciudadanos de la ciudad de Dios o ciudadanos de esta ciudad, de la ciudad de la tierra. Y bueno, esto viene al caso porque creo que tú estuviste viendo algo de este señor Thiel, que se ha instalado acá en Argentina. Lo hemos mencionado en programas anteriores, esta famosa agencia Palantir, de la cual se han dicho muchísimas cosas, ¿no? Pero desde ya que no se dice lo esencial, porque justamente las críticas que se hacen desde la misma modernidad. Claro. O sea, yo quiero preguntarme lo siguiente: ¿Palantir es un movimiento de derecha realmente? Porque acá se han confundido los términos. Se considera que Milei o este movimiento Palantir es de derecha, y los otros serían la izquierda. Y yo creo que los dos son de izquierda. Porque ¿qué distingue a la izquierda de la derecha? Hay que decirlo nuevamente.
esa tipología de la cual hablamos antes. ¿En dónde está depositado el eje existencial? ¿Si en esta vida o en la vida futura? Y Palantir, fíjense que se ha hablado mucho de esta empresa que utiliza medios tecnológicos para idiotizar a la gente. Yo pienso que es eso, ¿no? Pero sí. Yo creo que es la suma de tantas cosas que muchos de nosotros leído de chicos, Sí. de las corporaciones que aparecen por detrás de los estados, ¿no? Y que con sus métodos, que muchas veces los venden a los que en ese momento o circunstancialmente manejan los engranajes del Estado, o en otras situaciones para influir, para recibir cosas a favor. La democracia contemporánea son grandes empresarios que financian a sus políticos para que estos luego, una vez en el gobierno, Claro. legislen a favor de ellos. O sea, esto es hoy lamentablemente la democracia, que ya en Argentina ya está instaurada. Lo que antes lo veíamos como algo negativo, el lobby norteamericano, acá ya es común eso, lamentablemente. No, es que la democracia parte, como lo hemos dicho varias veces, de una ficción, que es la idea de que el pueblo es soberano. El pueblo no es soberano. El pueblo es manejado a través de métodos de lavado de cerebro colectivo. Que cada vez son más sofisticados. Cada vez son más Ahí sofisticados, son entra más difíciles de combatir, porque hoy en día con todas estas tecnologías innovadoras, existe como una especie de detección de la persona, de su centro de interés, de cómo poder influir en sus decisiones a través del internet, a través del WhatsApp. O sea, las personas son manejadas actualmente. O sea, esta fiebre tecnológica a nosotros nos puede resultar útil. O sea, porque yo insisto, la diferencia que hay entre un hombre de la tradición y un hombre moderno es que el hombre de la tradición no se deja influir por estas cosas, pero sabe usarlas. Porque, por ejemplo, a mí me viene muy bien, para citar un caso, que existan estos procedimientos tecnológicos porque me permiten ahorrar un montón de tiempo. No tengo que hacer colas en los bancos, puedo pagar por home banking, todos estos detalles que antes, si uno compara con otras épocas, desde ya es beneficioso. Pero lo que a mí me beneficia, porque yo soy una persona que puedo prescindir de esas cosas, a los otros los estupidiza, los atonta, a las grandes multitudes las atonta. Ese es el problema central. Entonces, no es que Palantir esté en contra de la democracia, al contrario, Palantir profundiza la democracia, porque lava más el cerebro de lo que se lo lavaba antes. Vas Sí. a querer comentar, Sí. ¿por qué estamos de alguna manera diciendo eso? Porque hace un rato estábamos comentando que hay periodistas muy conocidos en los medios, por ejemplo Marcelo Longobardi, que él dice que justamente Palantir y este hombre Thiel, que él le dice que es la derecha, ¿no? No que va a ser derecha, es izquierda. Es lo que, yo voy a explicar bien no, por qué es izquierda. Es lo sí. que dice, pero dice Sí, que en sí Palantir es una amenaza a la democracia. No, O sea, todo lo contrario, pero por justamente supuesto, utiliza la democracia. Exactamente, porque el pueblo nunca va a ser soberano, nunca va a ser soberano. O sea, no puede ser soberano el que carece de voluntad propia. El pueblo no tiene voluntad propia. El pueblo es manejado, es masificado. Así que... Le quiero sí. un ejemplo que me parece Sí. muy interesante. Hace poco vieron que salieron directivas en las cuales los paquetes de alimentos para niños les sacan los animalitos. Uh-huh. No hay más dibujito animalito. Ajá. El típico sobrecito de Nesquik ya no está más el conejito y cosas por el estilo. Porque dicen que eso alienta a que los chicos compren comidas negativas, entonces hay que estimular lo positivo. No hablan nada del merchandising de un McDonald's y otras cosas que si uno compra la cajita feliz le dan un muñequito. O sea, de eso no dicen nada. Pero entiendan que en algunas cosas están combatiendo ese tipo de situaciones y en otras está totalmente habilitado a que esa manipulación exista en nosotros, en los que vamos a votar. Claro. Con los medios de comunicación, con toda la información que bajan de las redes sociales, el famoso algoritmo, en el cual a uno le gusta algo, aprieta el famoso me gusta. Exacto. Y ya todo lo que va a venir después es para guiarlo a esa persona que se ubique en un lugar de la famosa grieta. Exactamente. Y esa grieta lo que hace es estupidizarnos. Porque toda verdad que aparezca la vamos a negar porque estamos de este lado de la grieta. Exactamente. No, pero aparte hay un detalle, entraríamos en la política nacional que no quería analizar ahora. Yo quería dedicarme más ahora a este concepto
de Palantir. Yo estuve leyendo varias cosas, ¿no? Leí una obra indigerible de un tal Alan Carr que me resultó gracioso, doctor en filosofía. Uno lee esa obra, parece una obra de marketing, de cualquier cosa menos filosofía. La República Tecnológica, ¿no? Un ladrillo, pero indigerible totalmente, y el famoso manifiesto de Palantir, en donde se dicen muchas cosas, pero yo creo que hay una que es la fundamental, y que para esta corriente la meta es alcanzar la inmortalidad, un hombre que no se muera nunca, que era un poco lo mismo que los nazis de Serrano, de esa línea nazi de este Miguel Serrano que estuvimos criticando nosotros, pues, el superhombre, exactamente, el transhumanismo. Y bueno, yo creo y eso también se vincula con lo que formula Elon Musk, ¿no? No Marx, de hacer viajes interplanetarios para ubicar los excesos poblacionales, en fin, toda una serie de dislates así cientificistas, de ciencia ficción, pero que en realidad tiene que ver con algo que justamente es lo opuesto de la tradición, o sea, y que se vincula con el marxismo, por otro lado, porque también el marxismo sostenía este tipo de concepciones relativas a una humanidad que alcanza cada vez un grado de mayor perfección en esta vida. Recordemos que Marx no fue un crítico del capitalismo en cuanto al desarrollo tecnológico, simplemente criticó que el desarrollo tecnológico de la humanidad se podía desarrollar mejor a través de una sociedad en la cual todos participaran de manera activa y no a través de una situación de sometimiento, a través de la plusvalía que se le quitaba al trabajador. O sea que había que, según Marx, hacer participar a todos en este gran proceso colectivo de capitalismo y de desarrollo tecnológico de la humanidad. Por eso Marx se opuso en su momento, cuando surge el capitalismo, la revolución industrial, se opuso al movimiento de los luditas, que eran aquellos que destruían las máquinas porque querían volver a la sociedad artesanal, porque consideraban que la máquina le quitaba identidad al artesano. El artesano prácticamente se alienaba en la máquina porque se convertía en un engranaje más. Y Marx se oponía a eso, de la misma manera que se opuso en América a los movimientos de liberación nacional, como el de Bolívar, por ejemplo. Él estuvo en contra de Bolívar, en contra de todos los movimientos que buscaban la emancipación. De Asia. De Asia, exacto. Marx a favor del colonialismo. Marx no fue anticolonialista, al contrario, él estuvo a favor del desarrollo tecnológico, y la gran diferencia que existió es que en un caso se consideró que la humanidad iba a progresar a través de la iniciativa privada, simplemente, del mercado, y aquellos que consideraban que se iba a desarrollar a través del Estado. Por eso Lenin, el gran discípulo de Marx, hablaba de capitalismo de Estado cuando se refería al tipo de sociedad que quería imponer. Y fíjense que el gran modelo que tiene el marxismo cuando llega al poder a través de la revolución bolchevique es el trabajador estajanovista, que da su vida por la producción. Ese es el gran modelo. Y que tuvieron que crearlo. Porque porque Marx precisaba de la revolución industrial, porque según su lógica pseudocientificista, había que tener una revolución industrial para tener el sujeto de la revolución, el proletario. El proletario tiene que ser. No vio que en Rusia fue el campesino. ¿Quién lo puso adentro de la fábrica al campesino? Stalin. Stalin con su plan quinquenal y todo. Entonces, terminó Stalin creando al proletariado, pero un proletariado subordinado a un Estado totalitario. A un Estado totalitario, exactamente, porque el Estado en última instancia era un organismo totalitario que informaba a la comunidad y que estaba compuesto incluso por élites multimillonarios. Por eso no hay una gran diferencia entre el Estado que propone el señor Thiel y el que proponía Lenin. No hay diferencia. Fíjense que el otro día yo estaba, un amigo nuestro, Castañeda, de paso lo saludamos, me mandó un video de crítica a Palantir hecho por unos izquierdistas que reivindicaban a China, pero si uno se pone a pensar, China es el modelo de Palantir, porque es un Estado que ha constituido un Estado comunista que
que obtuvo un gran desarrollo capitalista, que hoy es una potencia económica impresionante. Y además triunfó en el control total de la población. Exactamente, exacto. Bueno, ante esto, ¿cuáles son las alternativas que hay? Porque yo creo que evidentemente la izquierda está totalmente enrolada en una postura similar porque considera que es el Estado el que va a desarrollar la gran revolución tecnológica, el gran progreso de la humanidad. Y bueno, y el otro es el liberalismo, que considera que es a través del mercado, pero acá viene lo interesante, no, no hacen desaparecer al Estado, sino que el Estado interviene activamente a través de estas campañas idiotizadoras de las cuales hemos hablado antes, ¿no? Esa es la gran la gran, digamos así, modificación que encontramos ahora. Yo creo que en este momento estamos hablando del mayor desafío que tiene el sistema político, o la cuestión de la modernidad versus tradición, esto que está pasando con Palantir. Creo que es un modelo, más allá que quizás un día le pase algo a este hombre y que aparezca otra empresa, pero hoy realmente estamos pensando sobre lo que creemos que es lo que más nos va a afectar a nosotros como occidentales, el control total de la población en base a los medios tecnológicos, la inteligencia artificial, las redes sociales, todo ese tipo de cosas. O sea, este es el tema principal hoy. La pregunta es cómo del tradicionalismo podemos encontrar respuestas para contrarrestar esto. Bueno, fíjense ustedes que ayer tuvimos una homilía acá de este señor Cuerva, García Cuerva, que dijo algunas cosas que lógicamente entraron en conflicto con el gobierno que tenemos actualmente, porque interesante, Cuerva criticó al actual sistema, porque claro, esto es un poco Thiel llevado. Peter Thiel, no por nada se instaló acá en Argentina. Peter Thiel ha comprado una casa súper lujosa en el principal barrio de la ciudad de Buenos Aires, ha comprado terrenos ahí en Punta del Este. Se parece que se va a quedar acá porque él dijo que están haciendo un experimento. Ahora, interesante lo que dijo García Cuerva, ¿no? que está en connivencia también con la última encíclica del Papa, ¿no? Y que yo rescato lo que han dicho, porque justamente entró que hoy no es políticamente correcto oponerse a la inteligencia artificial y todo eso que está diciendo el Papa. Exactamente, hay que reconocer que dentro de todo, en algunas cosas, la Iglesia está asumiendo una postura, porque hay como, digamos así, un resabio tradicional que está presente en el cristianismo. Pero fíjense, entró en conflicto la declaración del Papa de García Cuerva, del obispo de Buenos Aires, entró en conflicto no directamente con Milei, sino con estos energúmenos ahí que lo defienden, Márquez, otro, el hijo de ¿cómo se llama? Venegas Lynch, ¿no? Y Venegas Lynch lo criticó porque este hombre ha hecho una exaltación del pobre. Y claro, para ellos el pobre no es un modelo, el modelo es el rico. Tipos como Thiel son el modelo, que son súper ricos. Y los evangelios siempre han hablado del pobre, pero no del pobre en cuanto a carencia de bienes materiales, simplemente. No al indigente, digamos así. Habría que distinguir entre el pobre y el indigente. Pobre es aquella persona que no está apegada a los bienes materiales, que tiene una existencia frugal. Puede tener dinero a lo mejor, pero no está apegado a bienes de consumo, al lujo, no vivir lujosamente. No es prisionero de las pasiones. No es prisionero exacto de la materia, de los bienes materiales. Ahí está la gran diferencia. Por eso, exaltar la pobreza en estos momentos es una consigna justa, correcta, porque hay que exaltar frente a este hiperconsumismo que se está desarrollando hoy en día en el planeta. Debemos exaltar aquellas posturas que sostienen la desintoxicación del hombre con respecto a los bienes materiales, a la búsqueda de los bienes materiales. Volver a la virtud de la frugalidad, que existió en todas las épocas tradicionales, porque los grandes aristócratas no eran personas
que se dedicaran al lujo. Por supuesto que hubo después una degeneración. Yo cuando estuve en España vi la gran diferencia que existió entre esas dos grandes dinastías que tuvo España, los Austrias y los Borbones. Y los Borbones representaron una aristocracia que se volcó hacia el lujo. En cambio, los Austrias, es interesante ver la diferencia que existe en España entre lo que es el Escorial y lo que es el Palacio Real de Madrid de los Borbones. El Escorial está en las afueras de Madrid. Y el Escorial es el Palacio Real que tenían los Austrias. Y ese Palacio Real era un Palacio Real que tenía una gran frugalidad. No era lujoso, no era lujoso. Es increíble cuando uno entra, yo ingresé a la sala donde están los reyes, los cuerpos de los reyes, los féretros de los reyes, y era impresionante ver la falta de lujos que había ahí, ¿no? Porque los grandes monarcas eran personas que no estaban apegadas a los bienes materiales, y en eso eran reyes realmente, porque señalaban un camino a la comunidad. Justamente que no había que estar apegado a los valores materiales, sino principalmente a los valores espirituales. Y ese es un poco lo que... Y uno recuerda, ¿no?, que en la historia de los Austrias no hay grandes casos de escándalos, sino situaciones políticas que se le dieron. En cambio, los reyes británicos por lo general se destacan por los escándalos. Exacto. O sea, Enrique VIII... Viene muy lejos ahora el príncipe Andrés con el caso Epstein y todo demás, es evidente. Evidente, sí, ¿no? Antes los reyes eran verdaderamente regían, eran modelos. La función del Estado era ese. El Estado lo que tenía que hacer era indicarle a la comunidad un camino hacia valores superiores de los meramente materiales, distintos totalmente. Es que la historiografía que tenemos en nuestra República Argentina, así que fue justo el 25 de mayo, es totalmente pro-británica, está prácticamente hecho por espías del gobierno británico que hicieron nuestra historia argentina. Exacto. Los Mitre, los Belgrano, los Saavedra, todos los que traicionaron la colonia. Bueno, la masonería realmente. Acá la intervención principal fue la masonería, que en ese entonces era una logia que estaba al servicio de Inglaterra. Y jesuitas resentidos porque los expulsaron. También, sí, la verdad que los jesuitas actuaron como la masonería católica, ¿no? Podemos hacer una breve reseña de lo que está pasando en el mundo, porque por algo somos una emisora que relata hechos. Bueno, desde ya que yo creo que los dos grandes acontecimientos son de estas dos guerras. Están demostrando una, si no debacle, por lo menos una derrota muy clara y contundente que está sufriendo, por ejemplo, tanto Rusia en Ucrania y como Estados Unidos en Irán. Estados Unidos no está logrando de ninguna manera ningún objetivo en Irán, y eso está repercutiendo negativamente también en el gobierno de Israel. Israel ni siquiera logra hoy en día controlar Gaza, que eso es llamativo. O sea, solamente ha ocupado el 50% de Gaza. Y el otro 50% de Gaza está controlado por Hamas, que a su vez sigue teniendo el control de la población. La población lo sigue. Sí. ¿No? Así que, y con respecto a Ucrania, bueno, lo indudable es que Ucrania está dando una lección de la nueva guerra que se está viviendo actualmente, que es la guerra de los drones, porque les está dando unas palizas a los rusos descomunal, en modo tal de que, como explicamos, creo que en el programa anterior, el señor Putin hoy en día está en una situación de una crisis ya sin salida. No podemos decir que ya esté por caer, pero que evidentemente ha perdido el prestigio que tenía antes. Lo ha perdido. Que ya Europa lo mira con tan malos ojos, cuando antes lo veían como una especie de estadista que podía cambiar las cosas. El hecho de atacar a su propia población, porque nunca hay que olvidar que Ucrania ha sido siempre parte de esa visión de Rusia, al hacer esta guerra civil entre rusos, lo que ha hecho es darse un tiro en el pie, que tarde o temprano
no sé cómo va a ser, pues realmente desconozco cómo va a terminar esto para Putin y toda la gente que en este momento lo adulan. Porque también quienes lo rodean son personas de muy escasa capacidad para reaccionar. Esa es la verdad. No ha tenido Putin nadie. Y quien le aparece del lado opuesto, por lo general termina muerto o preso. Sí. No, yo creo que Putin ha superado a Stalin en cuanto a crímenes políticos, ¿no? Es curioso eso. Porque cualquier persona que se le opone en el camino lo ha eliminado. A Prigozhin fue el último que eliminó. Así que, bueno, no sabemos exactamente. Por algo se ha mantenido prácticamente escondido por mucho tiempo. Y bueno, y el señor Trump estamos viendo también que es calamitosa la situación de Trump ahí con respecto a Irán, porque nunca termina de explicar exactamente qué es lo que quiere. O sea, él habla que está ganando, pero resulta ser que los iraníes siguen vivitos y coleando sin ningún tipo de problema, controlando el estrecho de Hormuz. Incluso recién bombardearon Irán e Irán logró contrarrestar el ataque, destruyéndole varios drones a los norteamericanos. Así que bueno, en fin, hay que ponerse contentos de que la situación en el mundo, desde el punto de vista de la tradición, que es lo que nos interesa a nosotros, está yendo por el buen camino. Creo que nunca hubo en la historia que las dos de las personalidades más importantes de las cuales el planeta dirime sus conflictos son totalmente decadentes. O sea, Trump, no hay una figura más decadente que yo haya visto en la historia. O sea, alguien que con mucha inteligencia hizo dinero y lo utilizó para la política. Y el caso de Putin, que dentro de todo empezó bien, como un rechazo a las malas políticas en su momento de Yeltsin, pero terminó asumiendo esa identidad soviética. Y haciendo lo que hizo siempre todo soviético, atacar su propio pueblo, como lo hicieron en los tiempos de Khrushchev y todo eso, matar su propio pueblo para lograr controlar un grupo hegemónico dentro del propio país. Y no sé, son tiempos muy terminales, no hay estadistas, con sus pros y sus contras, como hubo hace 50, 60 años atrás. Y bueno, estamos en presencia de eso, estamos vislumbrando esto. Y creo que la tarea nuestra es seguir mostrando a la gente por lo menos una salida a todo esto, una forma de reaccionar frente a todo esto. Y es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? No, desde ya vamos a seguir. El Fortín va a seguir existiendo. Exactamente. Vamos a seguir haciendo las cosas. A ver si hacemos un newsletter o algo así para que la gente reciba esa información. Pues eso perdura en la línea nuestra. Exacto. Y bueno, y vamos a ver si podemos sorprenderlos con algunos cambios de ejes. Vamos a aprender a cabalgar el tigre con las nuevas tecnologías. Exacto, las nuevas tecnologías que nos va a introducir el amigo Rodrigo, que es el técnico. No sé si hacemos a tiempo de decir algo de Milei, porque al final no dijimos nada. No entramos a la parte de los locos, ¿no? Todavía no. No, porque yo creo que ya lo último, el último detalle, ya para finalizar, ¿no? Porque esto es un sainete, lisa y llanamente, la República Argentina es un sainete, y la última ha sido esos mensajes libidinosos y pornográficos que emitió Milei junto con una persona que yo ni sabía que existía, ¿no? Pero utilizando unos lenguajes, pero ya directamente no sé, prostíbulo, lisa y llanamente. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a estos límites de tener un presidente con un lenguaje prostibulario? Porque ya es insólito esto. Ahora, a mí, ¿saben lo que me llama la atención de todo esto? Porque esto es un signo ya de la decadencia y descomposición. Que hay muchos que dicen que claro, que qué importancia puede tener esto si la economía va bien. Ha habido una serie de índices que han indicado que aumentó la producción, que o sea como todos los liberales, sí. Exacto, sí. La macroeconomía, ¿vio? La diferencia entre la macro y la micro. Sí, las personas se están muriendo de hambre, uno va por la calle y se tropieza con cantidades de mendigos que están durmiendo. Con esa cifra, hace años atrás fuimos séptima potencia. Exacto, bueno, pero lo que hay que reconocer que de todos modos
no tenemos una inflación galopante como teníamos antes. O sea, uno ve que más o menos los precios en los supermercados se mantienen. Eso es real, no lo podemos negar. Y entonces, está esa consigna de que a lo mejor roban o son corruptos, pero hacen, ¿no? Esa es la consigna, cuando en realidad tendría que ser exactamente al revés. O sea, que para mí lo principal es la integridad moral que debe tener un gobernante. Eso para mí es lo principal. Yo estoy viendo como una segunda parte de la era Menem, salvando la diferencia de No, que, pero esto es peor, ¿sabes? claro, el punto de vista, pero ¿quién metió a los actores, a los personajes del deporte en la política? Ah, sí, sí. Menem. No, y aparte no sé si vos te fijaste que está asumiendo una fisonomía como de Menem, que se dejó las patillas. Sí, sí, no, por eso. Sí, Salió sí, con sí. exnovias de él, todo. Es un calco. Exacto, es un calco este tipo. Bueno, Pero también me acuerdo que en la época de Menem era el gran boom, era que la Argentina tenía el Producto Bruto Interno más grande de Sudamérica para entonces. sí, Y así terminamos en una hiperinflación. exactamente. Entonces, Pero él va a es decir ilusión. Es una ilusión. No, Todo por lo que nos supuesto, pueda dar el pero- liberalismo, sus números y todo, pero por eso es. supuesto, Mientras el Estado no todo- tenga el control de sus recursos naturales, de su moneda, de todas las cosas que son esenciales, este Exacto. país siempre va a ser de otros. Va a ser de No, otro. no. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final del ciclo, pero dentro de poco se va a haber novedades. Así sea. Bueno, hasta la próxima novedad, si Dios quiere. Sabiato